Hacemos un paréntesis en este escándalo que vamos a seguir contando con muchos detalles, con audios que van a escuchar por primera vez seguramente y con invitados que nos darán más detalles. Hacemos un paréntesis para contarle una de las intenciones que tiene el gobierno de Sánchez. Ojo, ¿creen ustedes que están pagando ya muchos impuestos? Pues prepárense, porque, vamos, el bolsillo se les va a quedar más tieso que la mojama. Sánchez quiere recaudar 60.000 millones de euros, porque dice que tiene margen para subir más todavía los impuestos y recaudar esa cantidad, porque afirma, nos tememos que es otra trola, ahora nos lo dirán o no, ya verán, afirma que es que la Unión Europea nos da venia y hay margen para ello. María Albiar nos va a dar más detalles. Antonio, suena como aviso a navegantes, porque tanto Pedro Sánchez como la ministra Montero han repetido en las últimas horas que la presión fiscal en España está por debajo de la media de la Unión Europea. Esta diferencia es el principal argumento al que se agarra el Ejecutivo para una posible subida de impuestos. Concretan la cifra en la que se podría situar esa alza impositiva en los 60.000 millones de euros. Esa cantidad correspondería a los 4 puntos porcentuales del PIB a los que asciende la brecha de presión fiscal entre España y la media de la Unión Europea. Pero además el Gobierno habla de que esta reforma tributaria es una exigencia de la Unión Europea para poder acceder al quinto desembolso de los fondos europeos Next Generation. Exigencia de la Unión Europea. La Unión Europea, según Sánchez, le exige que nos cruja todavía más a impuestos a los españoles. Don Ignacio Ruiz Jarabo, exdirector de la Agencia Tributaria. Buenas noches. Muy buenas noches a todos y una felicitación a Álvaro Nieto, porque el avance de la instrucción del caso Koldo está revelando lo acertado de la información de la línea informativa que The Objective venía manteniendo sobre los sucesos de la noche en la que Delcy Rodríguez pisó suelo español. Así es. Muchas gracias, Ignacio. Ignacio, vamos a lo nuestro ahora. ¿Es verdad que la Unión Europea exige al gobierno del señor Sánchez que nos cruja todavía más a impuestos de lo que nos está crujiendo? Falso de toda falsedad. Falso, no tememos eso. Eso como pórtico, ¿no? España, desde que gobierna Sánchez, está en la Moncloa, incumple la regla de déficit máximo, que es un 3% sobre el PIB. Lo incumplió especialmente tras la pandemia, lógico, pero luego no ha sido capaz de volver a la senda de un déficit inferior al 3%. Y lo que la Unión Europea quiere es disciplinar a todos los países miembros para que recuperen la disciplina en el déficit. Luego, efectivamente, la Unión Europea nos dice, oiga ustedes, cuadren mejor sus presupuestos. España, el gobierno español, reduzca su déficit público. Pero eso no quiere decir que haya que subir los impuestos. Claro. La otra forma más racional, más eficaz, más justa y equitativa es reducir el gasto público. El gasto público, y desde que Pedro Sánchez está en la Moncloa, se ha desbocado de manera desenfrenada. Por tanto, no es cierto que nos pidan subir los impuestos, lo que nos pide es que administremos mejor nuestras cuentas. Administración que, desde luego, debería hacerse por la contención del gasto público, que está, insisto, desenfrenado desde que Pedro Sánchez ocupa la Moncloa. Bueno. Y luego, efectivamente, hay una segunda trampa, ¿no? Porque, vamos a ver, que en el ADN de Pedro Sánchez y su gobierno está subir los impuestos, es evidente, ¿no? Se buscaron la cobertura de esa comisión de expertos de cámara que diseñó la ministra Montero, y además la evidencia empírica es que en estos 6 años que lleva al frente del gobierno han subido hasta 70 veces los impuestos. 70 subidas de impuestos, con creación de nuevas figuras, con las subidas de tipos de los que ya existían y, sobre todo, con la ilegítima, injusta e injustificada utilización de la inflación como impuesto, que es el tributo más, insisto, ilegítimo e injusto, porque lo que hace es empobrecer a la población para enriquecer al Estado, utilizando para ello la subida de los precios, ¿no? Y efectivamente, tanto lo han aplicado que el 34,5% era la presión fiscal que tenía España antes de que llegara Pedro Sánchez a la Moncloa, y estábamos, luego lo explico, en el 38,3%. Nos habían subido hasta 4 puntos la presión fiscal. Pero es de aquí que los fontaneros de Moncloa han descubierto una nueva fórmula para subir todavía más los impuestos, y es maquillar cuál es la presión fiscal. ¿La presión fiscal qué es? Es el cociente
que resulta de dividir los impuestos que se nos exigen por el Producto Interior Bruto. De manera que si yo maquillo, inflo de forma ficticia el Producto Interior Bruto, el cociente me da menor y aparento que tengo una presión fiscal menor. Claro. Y eso es lo que ha hecho este gobierno. Ha sometido al Producto Interior Bruto a siete revisiones posteriores a su primer dato oficial, y como consecuencia de estas 7 revisiones, el incremento acumulado del Producto Interior Bruto equivale a un 4%, casi un 4% del PIB. Claro, si yo subo de forma artificiosa el denominador, la presión fiscal me está bajando. Claro. ¿De forma real? No. De forma ficticia, por un nuevo maquillaje estadístico que aplica el gobierno. Claro. Vamos a ver, Ignacio, de todas formas, si se empeña en subir los impuestos, los va a subir, desgraciadamente. ¿Puede hacerlo en la medida en que no va a contar, o supuestamente no va a contar con presupuestos? O sea, ¿qué tipo de impuestos puede subir en ese sentido? Si no hay unos presupuestos, ¿qué tipo de impuestos? Los impuestos se crean por ley. Los impuestos se crean por ley. Por tanto, podríamos llegar al caso de no tener presupuestos, sí, y sin embargo que se aprobara un nuevo impuesto por una votación exprofesa de la ley que lo crea. Por tanto, sí, aún sin presupuesto, nos pueden someter a la tortura de nuevos impuestos. O sea que eso sería ya inevitable. ¿Y cómo, ¿cómo se articularía esa subida, Ignacio? ¿A través del IRPF? Bueno, ¿vía impuestos indirectos? ¿Gravando más a determinados productos? ¿Cómo? ¿De consumo? Para empezar, sin necesidad de hacer nada, con la inflación. Al mantener sin actualizar y sin deflactar las tarifas del impuesto de la renta y otras variables que afectan a la cuota que pagamos cada uno en nuestra declaración, pues sin más, con eso ya nos están subiendo los impuestos todos los días. Cada vez que sube el IPC, nos están subiendo los impuestos. Pero luego, efectivamente, pues si acudimos a lo que era aquel libro blanco de reforma fiscal al que me he referido antes, pues ahí hablaban de la posibilidad de crear hasta 42 nuevos impuestos. Todos tan variopinto como queramos pensar. Incluso se proponía la figura de un impuesto por la congestión del tráfico urbano a los conductores de vehículos, ¿no? Hasta ahí llegaban las propuestas de aquel comité de expertos. Luego cabe esperar cualquier cosa. Lógicamente tendrá que ser un impuesto que consiga aunar las voluntades de toda esa variopinto mayoría parlamentaria que configura el número de votos que ya le permite a Pedro Sánchez seguir en la Moncloa. Bueno, pues será cuestión de poner encima de la mesa, de que pongan encima de la mesa varias opciones de nuevos impuestos, y aquel que guste a todos los que le han hecho presidente de gobierno a Pedro Sánchez, ¿no? Sin duda, el IRPF es un candidato a que nos suban las tarifas, sin duda, o a que, como he dicho antes, siga sin deflactarse y por tanto nos están subiendo permanentemente. Ya es una realidad también que los tipos del IVA que se redujeron unos productos para intentar contener la inflación ya están volviendo a sus tipos originarios, por tanto ahí va a haber otra subida de impuestos en el IVA, ¿no? Pero insisto, la posibilidad de nuevos impuestos creados con cualquier imaginación que se les ocurra a los fiscofílicos es posible. Y luego hay una cuestión, y es que ese margen, dos cuestiones, ese margen que dice el gobierno que tiene para subir impuestos es porque dice que nuestra presión fiscal es inferior a la de la Unión Europea. En realidad era inferior solo en 2 puntos antes de esas revisiones de este maquillaje estadístico del PIB. Ahora son 4 puntos. Bueno, pues esos 4 puntos del PIB que efectivamente parece que quieren aumentarnos en impuestos supondrían 60.000 millones de euros. Poca broma, ¿eh? 60.000 millones de euros. Y además, yo cuestiono la mayor. ¿Qué es eso de que tenemos que igualar la presión fiscal con la que tiene la Unión Europea? Y no vamos a tener en cuenta los diferenciales de renta media. Es que la renta media española es solo un 85% de la renta media europea. Por tanto, si nuestra renta media es menor, si somos menos ricos, si tenemos menos ingresos, la proporción de impuestos que debiéramos pagar, que eso es la presión fiscal, una proporción de impuestos que se pagan, también debería ser menor. ¿O no es eso la progresividad fiscal que se establece en la Constitución española y que todos aceptamos voluntariamente y de buena, bueno, voluntariamente no, pero de buena gana en nuestro impuesto sobre la renta de personas físicas? Bueno, pues este gobierno progresista, se dice, quiere mantener e incrementar la progresividad fiscal en España, a la vez que quiere que haya proporcionalidad fiscal entre españoles y europeos.
No cabe mayor contradicción y no cabe mayor desatino. Pero, en fin, es que el ADN fiscofílico que inunda al Partido Socialista Español en su actual dirección es el que es. Y digo, y subrayo, casi con humor, en su actual dirección, porque si miramos las hemerotecas, recordaremos que Rodríguez Zapatero, cuando fue presidente del gobierno, llegó a manifestar que bajar impuestos es de izquierda. De izquierda, efectivamente. Bueno, pues ahí lo dejamos. Ignacio Ruiz Jarabo, exdirector de la Agencia Tributaria. Gracias por ilustrarnos al respecto. Buenas noches. Vosotros.